suma a este café el economista Alfredo Romano Hijo. Hacemos la aclaración porque quienes somos más viejos conocemos también a Alfredo Romano, a su papá, pero está con nosotros Alfredo Romano Hijo. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. Luis Ábrego, Gabriel Conte aquí en 617 Multiplataforma. Buen día. Hola, buen día Luis, buen día Gabriel, ¿cómo andan? Muy bien, un gusto saludarte, Alfredo. Bueno, le cuento a la gente un poco que Romano Group, la empresa que representa a Alfredo Romano, es parte del REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado. Exacto. Es una de las casi 60 consultoras de todo el país. Ha cobrado una relevancia en los últimos años muy importante en la Argentina y está metido ahí en el paquete. Y hablando de inflación, como tema disparador para hablar con Alfredo en esta comunicación, se me ocurre tomar un punto de luz amarilla que largó una consultora que es analítica, que dice que en la segunda semana de mayo se disparó un cachito el precio de alimentos y bebidas, que llegó al 1%. Por lo tanto, ya en la proyección dice, bueno, fue 2,6 la inflación, pero puede llegar a ser 2,4 en el mes de mayo. ¿Tenés algo visto ya, Alfredo? Mirá, Gabriel, la inflación es un tema delicado en la Argentina. Sí. Parecía en algún momento que el gobierno la daba por muerta, después eso no sucedió. Y hoy estamos transitando un típico programa de estabilización de largo plazo, un país. O sea, acá hay algo importante que la gente tiene que entender, que la inflación no se mata tan rápido, no se muere en pocos meses, yendo por estos modelos, que son el uruguayo, el peruano, que son modelos que demoran entre 7 y 10 años. Uh-huh. ¿A qué quiero ir con esto? En el corto plazo, preguntás si va a ser 2,4, 2,6 o 2%. La realidad es que nosotros vemos que la inflación va a empezar a desacelerarse un poco, pero no va a ser una baja significativa en la que uno dice Argentina de acá a agosto la inflación va a empezar con 0 como lo había proyectado el gobierno o en septiembre u octubre. Nosotros no vemos ninguno de esos escenarios posibles y creemos sí que la inflación anual va a ser a priori más baja de lo que fue el año pasado, pero también hay un factor que es muy importante, que es el tema de la guerra, que es un tema que es bastante delicado y que puede tener consecuencias más dañinas todavía en nuestra Claro, economía. no lo manejamos de ninguna manera eso, lo de la guerra, digo, es una cuestión que te viene de afuera, te viene empaquetado ya, ¿no? Bien empaquetado, igual YPF, en parte de ahí es donde entra, te das cuenta el rol del Estado, o sea, en parte te toca los precios, capaz no al mismo ritmo de lo que podrían hacer otro tipo de empresas o lo que sucede en el mundo, y eso ayuda, pero igualmente, o sea, tenés metido hoy el drama este de la inflación por el aumento energético y que tiene un costo. YPF volvió a aumentar un poquito la nafta por 45 días, un 1% nada más, es bajo, pero bueno, claramente cuando uno quiere pensar en que la inflación empiece con 0, que ese era el gran objetivo, no va a suceder y no creo que suceda que la inflación llegue a un dígito anual en los 4 años de estos primeros 4 años del gobierno de Milei. Sería raro que suceda. Alfredo, digo, vos estás haciendo un análisis que parece realista, que es acorde más o menos a lo que todos de alguna manera percibimos. Sin embargo, llama la atención que creo que fue a fines del año pasado, el propio presidente Javier Milei hizo este pronóstico que en agosto la inflación iba a empezar con 0, ¿no? Como si él no fuera economista y no pudiera advertir o tener la información que, por ejemplo, vos estás detallando. ¿A qué crees que se producen estos pronósticos, esta generación de una expectativa que después termina siendo como una especie de boomerang para el gobierno porque son datos que no se cumplen? El anclaje de expectativas ayuda mucho. En parte creo que ese es el mecanismo. Uno intenta proyectar para adelante, intentarle demostrar al mercado en base a algunos fundamentos, que sí hay algunos fundamentos macroeconómicos sólidos, monetarios, que pueden ayudar a que este proceso de desinflación siga sucediendo. Pero después, bueno, entiendo que es una proyección o es algo que fue una decisión del gobierno, de la cual si Romano Group en ningún momento pensó que eso iba a suceder. Y como decía Gabriel, nosotros formamos parte del REM hace únicamente 9 meses, pero estamos muy contentos. Es más, hemos sacado en 3 instancias salimos terceros y en 2 instancias salimos segundos, Ujú. dentro de las 60 consultoras proyectando inflación en estos cortos 9 meses. Con lo cual, nada, nosotros nunca lo vimos
al escenario base de poder lograr esa inflación en agosto. Creo que no creo que suceda de ninguna manera. Alfredo, y el registro del mes pasado, el registro del mes de abril, produjo una desaceleración, después creo de 8 meses. ¿Qué estás viendo para lo que queda del año? ¿Continúa ese ritmo de descenso de la inflación? Si bien, obviamente, con todas las prevenciones que hemos estado diciendo, que de ninguna manera vamos hacia ningún paraíso, sino simplemente a una estabilización dentro de la estabilización. ¿Estás viendo eso? Sí, o sea, la inflación debería seguir bajando en un proceso lento, pero acá tenés este shock externo que fue la guerra que va a generar más inflación en el mundo. Hoy estás viendo que cuando una forma gráfica de ver lo que el mercado está viendo en el mundo es cuánto te paga o cuánto rinden las deudas. Por ejemplo, la deuda de Japón a 10 años rinde 4%. La deuda americana a 30 años superó el 5,12%. La deuda de Inglaterra a 10 años superó el 4,80%. Son números históricos. Japón nunca había rendido eso. Inglaterra está en niveles también históricos. Estados Unidos, de la crisis del 2007, no rendían eso. Y lo que el mundo o el mercado te está proyectando, ojo que todo este problema de la guerra va a generar mayor inflación por más tiempo en el mundo, no solamente en Argentina o solamente en Estados Unidos, Exacto, claro, solamente. claro. Vos sabés, Entonces, este fin de semana, Alfredo, hablaba con algunos empresarios que decían que están un poco apabullados, digamos, ¿no? Como que está todo muy chato, pero veían mucha confianza en lo que ya hizo el gobierno de Milei, en el sentido de que puede llegar a haberse ordenado mucho de lo que estaba desordenado. ¿Cuál es tu mirada? Vos que te conozco y sé que tenés una mirada más profunda, más a largo plazo, más en perspectiva. ¿Pensás que se han logrado corregir cosas que venían muy mal desde hace mucho tiempo? ¿O el gobierno no ha podido avanzar y por lo tanto está metido en un pantano? no, creo que siempre es importante poder separar la parte económica, la parte política. En la económica es donde seguramente puedo opinar más, en la política menos. Creo que lamentablemente igual la política es lo que termina consensuando que las políticas de Estado perduren en el tiempo, y eso es lo que le da a un país la estabilidad o la institucionalidad que necesita para que el riesgo país valga 300 y no valga 540, que es lo que vale en la Argentina. Pero si me meto en el tema netamente económico, te digo que hay cosas que son muy positivas, porque Argentina no podía seguir ese ritmo de gasto con ese Estado que estaba gastando mucho y que claramente estábamos en un proceso hiperinflacionario, esa es la verdad. Diciembre del 23 era una hiperinflación, y si no se paraba, como en eso el gobierno tomó decisiones osadas, seguramente hubiera sido el costo más grande. Después, creo que hay cosas que se pecaron, que es el tema central, que es el tema inflacionario, y ahí es donde yo estoy bastante en desacuerdo con el gobierno. El gobierno tuvo una promesa de dolarizar la economía, o sea, tomar una decisión más drástica para resolver este problema, que es la inflación argentina, y se tomó otro camino. Bueno, ahí es donde yo tengo más disidencias, porque creo que primero, por un lado, está sucediendo lo que no es que lo inventé yo, es lo que sucede con los países que llevan este tipo de programas monetarios. La inflación demora muchos años en que baje a los niveles que todos queremos. Y lo segundo está vinculado con la posibilidad de venderle o de prometerle a la sociedad algo que después no termina siendo inconcluso, que demora más tiempo. Claro. Y la pregunta es, entonces, todo este esfuerzo y todo este camino que está tomando Argentina, que en parte es un camino correcto, en el año 27 se va a permitir la sociedad argentina de querer continuar en un camino parecido, por más que no sea exactamente el mismo. Y ahí es donde yo tengo dudas, porque si eso después no termina sucediendo, este esfuerzo queda inconcluso y directamente volvés a las bases. O sea, vas a volver a un nuevo escenario donde parecería que todo lo que habías hecho no sirvió de nada. Es difícil, pero bueno, el año que viene veremos. Falta mucho. Ojalá que se siga por este camino, por lo menos desde el punto de vista de un orden macroeconómico que es fundamental para que la inflación llegue a un dígito anual, que es lo que todos queremos. Alfredo, mencionabas recién el riesgo país. Digo, y más allá del escenario internacional, que
en el último tiempo ha generado un cambio a nivel mundial. ¿Qué es lo que todavía Argentina tiene que seguir haciendo? ¿Qué es lo que todavía no ha hecho en este camino para que pasemos de los 540 a estos 350 que le permitiría a nuestro país, tanto al sector público como al sector privado, acceder a los mercados de capitales? Primero tiene que pasar más tiempo respetando esta política. A priori parecería que esta política está impuesta por este gobierno, del cual solo generó enemigos en el arco político, en el arco empresarial, en el arco periodístico. Entonces vos para lograr un consenso y una política de Estado deberías hacer exactamente lo contrario, no llenarte más de enemigos, sino buscar consenso, porque es la única manera de lograr que nos pongamos de acuerdo y que se quiera no imponer una decisión económica o política, sino que se pueda, digamos, proyectar en el mediano y largo plazo. Entonces, lo primero que debería suceder es que el gobierno, por ejemplo, logre el año que viene seguir en el gobierno, para que el mercado diga, bueno, el programa fiscal en la Argentina sigue. Que el rumbo no se discuta, que el rumbo no se discuta, que se discutan otras cosas. Claro, pero hoy se discute el tema fiscal en la Argentina. Además, el año pasado, si hubieran sucedido algunas situaciones que terminaron con vetos, que tuvo costos políticos, etcétera, el superávit fiscal se hubiera roto y claramente la discusión en la Argentina fiscal no está clara. A ver, hablás con muchos dirigentes, sobre todo de la oposición, y no hay consenso en que la Argentina tiene que respetar por lo menos un equilibrio fiscal. No sé si un superávit, pero por lo menos un equilibrio fiscal. Y si encima el gobierno de turno, en vez de buscar ese consenso, lo que busca es enemigos o confrontar sistemáticamente, y bueno, es más difícil. Entonces, lo primero que tiene que pasar es tiempo. Y después lo que tenemos que lograr como sociedad es entender que, para mí, lo estamos viviendo desde el otro lado, pero parecería que es lo mismo, lo pendular que somos. Claro. O sea, pasamos de gobiernos kirchneristas muy, muy difíciles en su dinámica, en su diálogo, a un gobierno de derecha, pero que también es muy difícil en su dinámica, en su diálogo, en la forma de manejarse, en la forma de pensar a un país de largo plazo. Y creo que eso no es bueno. O sea, Está. Yo no quería dejar pasar la presencia de Alfredo Romano por el streaming sin preguntarle por algo que dijo al pasar recién. Él presentó un libro hace un tiempo que pateó el tablero, Dolarizar, Exacto. y después presentó un segundo libro con Emilio Campo, que es Argentina dolarizada, y trabajó mucho con el tema. Inclusive fue visitó a Yamil Maguad, el presidente ecuatoriano que dolarizó ese país, y se juntó con toda la gente que tenía que ver con la dolarización. Un gran impulsor de la dolarización es Alfredo Romano. Nadie hablaba de esto antes de que él lo hiciera. ¿Y qué pasó con esto? Porque era una promesa interesante de Milei que generó debates, yo diría, varios escalones más arriba de lo que pasa ahora, ¿no? ¿Qué pasó con esto? ¿Hay posibilidades todavía? ¿Es una tarea pendiente? ¿Se dejó de lado definitivamente? ¿Qué pensás? me parece que a priori se dejó de lado. O sea, la oportunidad la tenés y la tuviste. O sea, hoy tenés una alineación geopolítica con Estados Unidos enorme, y eso te daría las herramientas para poder avanzar en una dolarización, y creo que no sucede. Es más, en septiembre del año pasado, en vez de salir a defender a nuestra moneda, para mí la decisión era terminar definitivamente de entender que la Argentina vive en un esquema monetario que es una trampa, en la que claramente, dependiendo del momento, te puede ser conveniente o te puede fundir directamente, y que depende mucho de las condiciones políticas, ¿no? Entonces eso es una trampa para un país. O sea, no tener moneda y tener esta dependencia dependiendo quién gobierna, o tengo un tipo de cambio alto, o tengo un tipo de cambio muy apreciado como estamos viendo ahora, creo que no es bueno, y es lo que tampoco nos permite que otros sectores, hay muchos que están muy dinámicos en la Argentina, pero hay muchos otros sectores que realmente les cuesta muchísimo. Y bueno, esa es una de las trampas que genera este bimonetarismo. Claro. Yo no creo que se haya perdido del todo. A mí me parece que se dejó de lado absolutamente. No la veo hasta el 2027 mínimo con una reelección, pero creo que en algún punto la realidad puede terminar marcándote otra historia. Lo que uno está viendo hoy en la Argentina hace muchos meses, Gabriel, es que el ritmo al cual se dolariza todavía el sector privado es altísimo. Y eso no debería ser así. En un país en el que está mucho más ordenado monetariamente, estás con superávit fiscal,
tenés una moneda apreciándose todos los meses y sin embargo vos ves que sistemáticamente el privado está comprando dólares, atesorando dólares, con lo cual es algo súper ineficiente para nuestra economía, pues son dólares que no se destinan, no se vuelve a través de crédito, no se utilizan, quedan guardados, tampoco se invierten. Entonces, eso es una señal de alerta que creo que el gobierno la tiene, porque todos estos tipos que están manejando la economía entienden igual o más que yo cómo funciona no solo el mercado económico, sino el financiero. Pero bueno, después son decisiones políticas, no todo no todo es económico, ¿no? Así es. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Que sigan muy bien, gracias por la invitación. Muy lindo volver a hablar, Gabriel, con vos, hacía mucho no hablábamos. Así es, un abrazo grande. Un abrazo grande, Que Alfredo. tengas buen día. Muchísimas Ya muy gracias. bien, chau Luis, chau. Dialogábamos con el economista mendocino, pero está radicado en Sí, Buenos claro. Aires hace muchísimo tiempo, Alfredo Romano Hijo, a propósito de su mirada sobre el proceso de